estamos en tus manos y con tu presencia, con tu Espíritu Santo aquí con nosotros. Y empezamos esta reunión con gozo, con alegría, de recibir bendición a través de tu palabra, Señor. En el nombre santo de Jesús, gracias, amén. Gracias, Verita, paisana mía. Mi paisana, sí, claro. Bueno, Verita no sabe que hoy no comparto yo, hoy va a compartir Daniel. Tenemos un tema abierto, interesante además, quizás una de las mayores y mejores autoproclamas que el Señor usó. Yo soy el buen pastor. ¿Qué les parece esa propuesta, no? Gracias a Dios tenemos un pastor como el Señor Jesús. Amén. Bendecimos a Danielito, hermano. Qué pena, yo no sabía, pero la bendición es para todos. El Señor es maravilloso. Gracias, Verita, gracias. Amén. Y bueno, como el estudio, porque es más que un estudio, la parábola de Redil nos enseña, estoy tratando de recordar algunas cosas del domingo pasado. La parábola de Redil nos enseña al menos dos cosas: que Jesús es el buen pastor y que cada hijo de Dios es una ovejita de su prado. Él, desde tiempos antiguos, viene ejerciendo este ministerio. Desde que llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, él viene pastoreando a su pueblo y nunca lo ha dejado de hacer. Me estoy acordando de un aporte que hizo el hermano Heriberto el domingo pasado, que creo que fue un muy buen aporte. Él, entre otras cosas, nos hacía recordar que el Señor nunca nos ha dejado solos. Porque yo decía de que antes que viniera Cristo, Jehová es nuestro pastor. Cuando Cristo vino, Él es el pastor. Y ahora ese trabajo, ese privilegio, le corresponde al Espíritu Santo. Pero en definitiva, el Dios es el mismo, ha sido Dios el que siempre nos ha pastoreado. Y eso, no sé a ti, pero al menos a mí en lo particular me da seguridad de que tengamos un pastor de la calidad de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que los que estamos acá y que de alguna u otra manera cumplimos esa función, nos falta mucho. Pero bueno, al Señor le ha placido hacer llamados al uno al otro para ejercer ministerios. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, pienso que no deberíamos tener problemas. Y esa es la idea, ¿no? Que aceptemos con amor, con reverencia, el pastorado que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos está ofreciendo todavía. Así que, para no hablar más, soy yo, Daniel, te dejamos la puerta abierta para seguir disertando sobre este precioso tema sobre la parábola del redil. Gracias, papá, y gracias por el espacio que me abres. Es unas palabras que quiero compartirles. Como decía mi papá, viene en ese contexto de Juan 10, donde Jesús es el pastor y la parábola del redil. Y pues el propósito mío para compartirles hoy es acerca de esa relación entre el pastor y la oveja que se da y que el Dios nos muestra. De hecho, siempre desde el pueblo de Israel, Dios siempre habló del pueblo como ese rebaño, como esas ovejas. Si recordamos a personas que, que fueron parte del pueblo de Dios y que fueron primero pastores de rebaños antes de ser, digamos, líderes del pueblo, fueron Moisés y David. Ellos eran antes fueron pastores de ovejas específicamente, y luego ese fue como el tiempo de preparación para después Dios ponerlos por encima del pueblo, porque curiosamente se parecen mucho, nos parecemos mucho a las ovejas. Pero esta relación con las ovejas, o la similitud que nos hace Dios con las ovejas, no es precisamente por las cosas bonitas o tiernas de las ovejas,
sino más bien por sus desventajas o por las necesidades que tenemos, o pues que tienen las ovejas y que tenemos como seres humanos. No sé si Carito ya me puedes ir ayudando de una vez con la presentación. Pues tengo una presentación que hicimos hace como más de 2 años. Después se puede compartir y cualquiera la puede ver por internet. En su momento la estudiamos en la Iglesia del Edén, pero nos va a ayudar a ilustrar este tema muy fácilmente. De nuevo es como la relación entre la oveja y el pastor, entre Jesús y nosotros como su pueblo. Ya decíamos en Juan 10 habla de que Jesús es el buen pastor, y al decir que Jesús es el buen pastor, pues nos estamos reconociendo a nosotros mismos como ovejas, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Pues este estudio hace parte de todo un tema que es la restauración de las 12 puertas de Jerusalén, que lo hizo lo hizo Nehemías en el tiempo allí del rey Artajerjes. Y es curioso porque en ese tiempo ciertas familias y personas se encargaron en lo particular de construir cada puerta. Son 12 puertas. Pero lo curioso es que aparecen también en un orden, y la primera que aparece es la puerta de las ovejas. Y esto no es casual, y creemos tampoco que ninguno de estas puertas sea casual, ni su nombre ni el orden en el que aparecen, porque cada una nos habla de algo que debemos restaurar en nuestras vidas, y una va siendo prerequisito de la siguiente. Y la primera justamente es la puerta de las ovejas, que es de la que pues vamos a hablar hoy en el contexto de Jesús como el buen pastor de Juan 10, ¿no? Y puedes seguir adelante, Caro. Esta, bueno, si la quieren ubicar allí en Jerusalén, está arriba a la derecha y está apuntando hacia el norte, ¿no? Apuntando, es casi la que está más al norte. Siguiente, Carito. Entonces, decíamos que ahí está una foto real de las ovejas, un sonido real de las ovejas, ¿no? Siguiente, Carito. Eso es allá en Jerusalén, en las puertas de Jerusalén. Y el versículo, de nuevo, que citamos es Juan 10, versículo 9, ¿no? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesús mismo se autoproclama como la puerta. Y en el versículo 6, al final dijo, yo les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Y es muy interesante porque una puerta también tiene su simbología. Una puerta le da acceso a un lugar. Una puerta también sirve de protección para que no entre cualquiera. Por medio de una puerta entra prácticamente el que en la casa quiere que entre. No entra todo el mundo. Si hubiera muros y no hubiera puertas, tampoco habría acceso, por ejemplo, a algún lugar. Entonces, esto también representa la puerta, acceso. Y por eso luego Jesús dice allí que Él es la puerta. Si entramos por Él, entraremos y saldremos, o sea, al otro lado, y hallaremos pastos. Y esto ya nos va diciendo algo, y es que la única puerta para hallar esos pastos que como ovejas necesitamos, pues es Él, es Jesús. Y Él se autoproclama como esa puerta, ¿no? Siguiente, Carito. Y me gustaría que tomáramos apenas 3 minuticos para escuchar esta canción que yo sé que todos conocemos, pero no sobra volverla a recordar. Porfa, Carito. Conocemos tus caminos hoy, Señor. Hoy adoramos a un Dios que conocemos. Porque tú nos has pastoreado, Señor. Porque tú estás a nuestro lado. Tú cuidas de nosotros, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En paz
me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dile al Señor, mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dile al Señor, el Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, dile a él, nada me faltará, oh, nada, nada me faltará, oh, nada me faltará. Bueno, amén. Y esta canción pues nos recuerda esa necesidad que tenemos de ese pastor. Y es un salmo muy conocido que todos nos sabemos de memoria, pero a veces se nos olvida, o más bien tendríamos que tener en cuenta que David lo escribe y él era pastor, y él conocía las necesidades de las ovejas, ¿no? Y lo que aprendemos de David son todas esas necesidades que tienen las ovejas que solamente un pastor puede suplir, ¿no? Y en este caso, pues, solo Jesús puede suplirnos estas necesidades. Entonces hay varios puntos. Primero, que Jesús es esa puerta. Él mismo dice, yo soy la puerta, ¿no? Y esa es la puerta de las ovejas. Y lo primero es poder acudir a esa puerta nosotros como personas, como seres humanos, como ovejas. Siguiente, Carito. Dice, nos habla del nuevo nacimiento. ¿Por qué el nuevo nacimiento? Porque, bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso Juan 14, ya lo vimos, y habla de que Él es nuestro pastor y que nosotros somos sus ovejas. La pregunta es, ¿somos ovejas? Y la pregunta es, ¿somos ovejas del rebaño de Jesús? Porque ese sería el primer requisito para poder llamar a Jesús pastor, ¿no? El nosotros ser sus ovejas. Y si es que de verdad somos ovejas o todavía somos, no sé, cabras, lobos, chivos, cualquier cosa menos ovejas, pues Jesús no nos va a llevar a ningún lado porque pues Él solo dirige y llama a sus ovejas. Lo primero que deberíamos asegurarnos nosotros es asegurarnos de ser ovejas, ¿no? Eso es lo primero. Eh, Cuando Nehemías narra la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén, cada puerta y cada trozo del muro lo reconstruyó alguien o la familia de alguien. Y creo que tampoco es casual cada nombre, porque recuerden que en el hebreo pues cada nombre tiene un significado. Y cada persona que restauró las puertas de Jerusalén, cada una de ellas
tiene mucha relación con su significado. Por ejemplo, quien Nehemías nos narra que reconstruye esta puerta de las ovejas se llamaba Eliasib, y Eliasib, su nombre significa Dios restaura. Y es que es solo Dios quien puede restaurarnos, hacernos sus ovejas, hacernos sus hijos, hacernos nacer de nuevo. Es el único que lo puede hacer. Otra parte importante de esta puerta es que por esta puerta el sacerdote llevaba los animales para el sacrificio en el templo. Y era la única que no tenía cerradura y que siempre estaba abierta para quien quisiera entrar. Esto nos dice también que Dios está llamando al arrepentimiento a personas a que sean sus hijos y que en este momento cualquiera podemos ser sus hijos. Todos estamos llamados y la puerta no está cerrada. Jesús todavía tiene abierta esta puerta. Y al nosotros decir que Jesús es nuestro pastor, como decíamos ahorita, nos estamos autorreconociendo como ovejas al mismo tiempo. Entonces, esas ovejas somos nosotros. Siguiente, porfa, Carito. Y estas ovejas, pues Dios les ha dado muchas indicaciones, nos ha enseñado muchas cosas, pero en otros lugares como Ezequiel 34 nos hace unos reclamos. Y mire la actitud de las ovejas del pueblo de Israel en su tiempo, que se parecen tal vez mucho a las nuestras. Dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también con vuestros pies lo que de vuestros holláis, lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Entonces Dios les está haciendo un reclamo a esas ovejas de tener ciertas actitudes que ya vamos a ver a fondo cada una de ellas. Siguiente, Carito. Y lo primero que hay que decir es que las ovejas, como decía mi papá, no son un rebaño que necesite arrieros. A diferencia de muchos rebaños y tal vez de todos, el pastor va delante de las ovejas, no va detrás empujando. Esta es la diferencia entre las ovejas y muchos animales. Las vacas necesitan ser arriadas, los caballos necesitan ser arriados, muchos rebaños o muchos ganados necesitan ser arriados, pero las ovejas necesitan que el pastor vaya adelante. Además, el pastor siempre va hablando o va cantando y las ovejas se acostumbran a la voz de ese pastor. De ahí, por ejemplo, que David siempre anduviera con su arpa y hablando y cantando, y en ese tiempo de él como pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, él compuso muchos salmos y compuso muchas canciones, porque el mismo rebaño le obligaba a mantenerse hablando, cantando, silbando, tocando algo para guiarlo, ¿cierto? Esa es la característica que tienen las ovejas. Pero asimismo las ovejas también son mansas, reconocen la voz del pastor y lo siguen. Por eso decía al principio, es importante que seamos ovejas, porque al nosotros decir que somos ovejas es que reconocemos la voz del pastor y la seguimos. Pero si no somos ovejas, sino que queremos ir por nuestro propio lado, pues tal vez no seamos ovejas, tal vez seamos otro tipo de animales errantes. Entonces, siguiente, Carito. Como les decía, son las desventajas de las ovejas las que nos comparan con, Dios nos compara con ellas, ¿cierto? Y aquí vamos a ver una serie de características que yo estoy seguro que nos vamos a identificar cada uno de nosotros en algún momento, pero más allá de lo gracioso que puedan resultar, yo creo que lo importante es reconocer que necesitamos de un pastor que nos dirija, porque al ser así las ovejas necesitan de una guía apropiada. Lo primero que hay que decir es que las ovejas no tienen sentido de orientación. Una oveja, por ejemplo, empieza a comer en un potrero y baja la cabeza y empieza a masticar y empieza a masticar y dura así comiendo y en un momento levanta la cabeza y no sabe dónde está. Se pierde. Así de perdidas pueden llegar a ser las ovejas. Diferente a muchos animales como las abejas que pueden volar miles de kilómetros y pueden regresar a su lugar fácilmente. Si usted esconde a muchos animales y, por ejemplo, un gato, y ustedes saben que los gatos van de lugar en lugar, a donde le han dado algo, él vuelve, él sabe llegar a su camino, pero las ovejas no, las ovejas se pierden.
Por eso es que el pasaje de Lucas 15:4, donde Jesús dice que qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. Todo lo entendían porque el que una oveja se pierda es algo muy común entre los rebaños de las ovejas. Eh, y nosotros nos parecemos mucho a ellas, nos perdemos muy fácilmente, nos desorientamos, nos, nos toca, necesitamos que el pastor venga a buscarnos cuando estamos perdidos. De hecho, ese es la labor de Jesús cuando dice que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos vino a salvar. Es naturaleza nuestra perdernos. Por ejemplo, si a usted alguna vez le dicen burro o le dicen asno o buey, no se ofenda, porque por lo menos en Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel, como las ovejas, no entiende, ni mi pueblo tiene conocimiento. Al menos ellos reconocen el pastor y su lugar, mientras que las ovejas no. Entonces, lo primero es reconocer que necesitamos la dirección de Dios porque muchas veces en nuestras vidas nos vemos perdidos, no tenemos sentido de orientación como las ovejas. La segunda característica, como ven allí en la imagen, es que las ovejas no saben seleccionar el alimento. Por lo menos vemos ahí que pretende comer madera y así son algunas ovejas. De hecho, cuando el pastor llega a un lugar, a un potrero, a un lugar de pastos, la oveja empieza a comer lo que sea, pero el pastor tiene que llegar y probar, muchas veces comer de ese pasto y ver si le alimenta o no y preocuparse el pastor porque la oveja no coma maleza o no llevarla a un lugar donde coma maleza, porque la oveja va comiendo lo que le llega, va comiendo lo que le cae. Entonces, eh, por eso David decía que en lugares de delicados pastos, o sea, el pastor se preocupa por darle a la oveja una buena comida, por llevarla a que coma en lugares donde haya buenos pastos y que alimenten, porque no toda comida es alimento y muchas veces nosotros como cristianos comemos muchas cosas que nos llenamos, pero no nos alimentan. Primera de Tesalonicenses, Pablo allí dice, examinadlo todo y retened lo bueno. También Primera de Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Una cosa es llenarnos y otra cosa es alimentarnos. Por lo tanto, también necesitamos estar en un lugar, en una iglesia, en un rebaño, donde nos ven buen alimento. Y claramente un buen alimento está basado en la palabra de Dios. Por ejemplo, a mí esta canción de Juan Carlos Alvarado y este sí me gusta mucho porque trata de su palabra. Son canciones que nos llenan porque salen de la palabra de Dios. Y ustedes saben que hoy en día muchas canciones son poemas, emociones y cosas que a veces no nos llenan como necesitamos. Entonces, pues yo recomiendo esto, que es este álbum, este CD que es muy bonito, y pues cada uno de nosotros necesitamos buscar buen alimento, que es la palabra de Dios, no llenarnos de comida chatarra. Muchas veces consumimos comida chatarra o consumimos basura, no sé, entre semana, la televisión, las redes sociales, tantas cosas que nos intoxican, ¿cierto? También hay muchas predicaciones que están eh, inundadas de basura y de comida chatarra. Por ejemplo, muchos predicadores meten, no sé, nueva era, motivación. Hay muchos que no son ni predicadores, sino motivadores. Otros terminan publicando lo que dice gente como Daniel Aviv, que son motivadores solamente, y poca palabra. Y esto solamente nos llena. Y tal vez en un momento sentimos la emoción, sentimos alegría, sentimos ánimo, pero después, así mismo como sube, se baja. Es como la espuma. Hay gente que, por ejemplo, va a una iglesia y dice, ay, yo quiero que me vayan allá para que me muevan el piso, para que me estrujen, para que me hagan sentir bien. Pero no necesitamos un predicador o un maestro que nos mueva el piso, necesitamos alguien que nos ponga el piso. No necesitamos una persona que nos emocione, necesitamos alguien y unas palabras que nos edifican. Y esto es lo importante de la comida. Como ovejas debemos aprender a seleccionar el alimento de mejor manera y como pastores debemos procurar seleccionar un alimento que le dé, pues una comida que alimente las ovejas, no reciclar mensajes de otros que tal vez nos gustaron pero que no tienen alimento. Esto en cuanto a no sabemos, lo que no saben seleccionar el alimento.
Las ovejas además tienen falta de sentido de conservación, no tienen tal vez eso de sentido de supervivencia. Con facilidad se enredan y caen en abismos, y si viene un lobo por ahí o un depredador, por salir huyendo a veces del lobo no se dan cuenta a dónde se tropiezan, y por eso el pastor tiene que ir allí a buscarla. Esta imagen que ustedes ven ahí es un video que alguien iba, no sé, haciendo una expedición y se encontró con una ovejita que nadie sabe cómo llegó ahí, y además tenía la cabeza atascada en esa cerca. Y esto nos representa a muchos de nosotros, ¿no? Muchas veces nos perdemos, nos desordenamos, y terminamos en lugares donde no esperábamos. Y allí llega el pastor a rescatarnos. La siguiente, o el cuarto, la cuarta característica, eh, bueno, la siguiente, es que las ovejas son miopes. Solo ven lo que está cerca, pero no ven más allá. Y hay cristianos que hemos sido y somos así, o muchos son así, ¿no? No ven más allá de sus propias narices, no pueden ver más allá de lo que Dios quiere que veamos. Esa es una oveja que creo que tenía el problema de que no, ¿cómo es que se llama eso? No distingue los colores, y le pusieron eso y pues ya distinguía un poco mejor los colores. Pero nosotros lo que necesitamos es ver más allá de nuestros ojos. Pablo nos recuerda que somos miopes porque, por ejemplo, en 2 Corintios 4 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que no se ven pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo en otros lugares también nos llama, en Colosenses dice: si podéis haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra, ¿sí? Entonces nos manda a poner la mirada en otro lugar, porque por naturaleza nosotros ponemos la mirada en, en otros lugares donde no debe ser, o muy cerca de nosotros. Exacto, esta oveja era daltónica en su momento. Entonces, a veces nos enfrascamos en nosotros mismos, nos enfrascamos en los problemas, vemos que, no sé, no hay plata, no hay trabajo, no hay dinero, nos desesperamos, nos angustiamos y tomamos decisiones por afán, que son en contra de lo que Dios nos pide. Tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones que traen malas consecuencias, pero Dios nos llama a que debemos mirar más allá. Debemos también ver más allá de nosotros mismos, ver las necesidades de los hermanos. Eh, y eso es como lo importante de que no seamos miopes como las ovejas y como solemos ser. Además, las ovejas son testarudas. Si ven esta oveja que está intentando jalarla a alguien, no se deja. Así somos nosotros, ¿no? Tercos, caprichosos. Y las ovejas tienen una característica, que pueden estar en el rebaño, estar comiendo bien, y de pronto ven una oveja en otro lugar que tiene un mejor pasto y van y la empujan y se meten a comer ahí. Y si aprovechan el descuido del pastor, así se rasguñe, se golpee, vaya porque se encaprichó con algo. Y a veces se parece a nosotros, ¿no? A alguno de nosotros. Cuando no vemos lo que tenemos, sino que andamos viendo lo que tiene el otro, y queremos llegar allá por el medio que sea, y terminamos atropellando, estrellando, golpeando, peleando, sin ninguna necesidad. Y estas ovejas, como nosotros, a veces hacemos lo que queremos a pesar de lo que sea, solamente por tercas y testarudos. Y Dios muchas veces nos dice: usted haga esto, quiero que haga esto otro, pero no. Nosotros no queremos hacer eso, queremos hacer lo que hace el otro, queremos envidiar el ministerio del otro, el trabajo del otro, la labor del otro, lo que el otro hace. Y pues a la larga esto no nos sirve de nada, porque Dios a cada uno nos trajo con un propósito en cada lugar. Y recuerden que la iglesia es un cuerpo y cada uno tenemos una función diferente a la otra, y ninguna es más importante que la otra, aunque alguna sea más notoria, sino que cada uno tenemos un lugar muy importante. Y si todos pretenden, como decía Pablo, ser ojo, pues ¿dónde queda la oreja? Si todos pretenden ser oreja, ¿dónde queda la boca? Entonces, Dios, tenemos que estar seguros a dónde Dios nos llamó, y estar
tranquilos y agradecidos con Dios por ese llamado que Dios nos hizo y cumplirlo, porque muchos por intentar buscando el llamado del otro no cumplimos el que Dios sí nos dio, y Dios nos va a pedir esas cuentas por eso. El pueblo de Israel era muy caprichoso, poniendo un ejemplo, y ellos mantenían su mirada en Egipto y no querían y no vieron más allá de ellos, y su terquedad, por su terquedad fueron murmuradores, pelearon, y por eso Dios los postró en el desierto hasta que muriera esa generación y los puso a dar vueltas porque eran muy testarudos. Y Dios les dice muchas veces dice, como no confiaron, como no creyeron que yo los iba a entrar a Canaán, van a estar 40 años dando vueltas en el desierto. Y en Deuteronomio dice, hemos pecado, ahí sí reconocen, hemos pecado contra Jehová, iremos y pelearemos como el Dios lo ha dicho. Y se armaron cada uno y ya Dios no los prosperó. Porque muchas veces Dios no espera que le hagamos caso cuando nosotros queramos, sino cuando Él dice. Y a veces somos tan orgullosos que no tenemos que hacer las cosas como queramos nosotros, de la forma que nosotros queremos, cuando nosotros queramos. Y sí, todo centrado en nosotros. Pero Dios está diciendo acá, no, yo he dicho algo, te he dicho algo y me ha dicho algo, que quiero que lo hagas de la forma que yo quiero, cuando yo quiero. Si no lo haces, pierdes la oportunidad. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Perdieron su oportunidad y ya Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Y allí después ellos intentaron ir por sus propias cuentas y fueron derrotados. Así que no nos pase esto, ¿no? Tenemos que buscar cumplir el propósito que Dios nos llamó. Siguiendo sobre esta línea, pues las ovejas también son rebeldes, egoístas y muy peleadoras. Pelean por tener el mejor lugar en el redil, empujan por tener una mejor posición hasta que logran donde ellas quieran. Los machos, por ejemplo, pelean por el liderazgo del redil. Y como ven en la imagen allí, los machos pelean de esta forma, toman distancia, agachan la cabeza y se estrellan de topetazos. Y luego que quedan mareadas, que se pelean, que se estrellan, vuelven otra vez y se vuelven a estrellar. O sea, no aprenden, no aprenden y no aprenden. Somos tercos, somos muchas veces peleadores y rebeldes. Y de pronto puede que el pastor en su momento haya predicado, obviamente esto no pasa en Colombia, ¿no? De pronto por allá en Argentina o España. Y terminó de dar un buen mensaje el pastor y predicó algo que anima al pueblo, medio dio la vuelta y ya hay dos que se están peleando. Porque así somos muchas veces, pero no deberíamos ser así. No deberíamos pelear por querer un lugar en la iglesia, tener otro ministerio. No deberíamos caracterizarnos por eso. El pasaje que leíamos al principio de Ezequiel, la actitud de las ovejas es muy egoísta y muy rebelde. Dice, por ejemplo, que en Ezequiel 34, mas en cuanto a ustedes, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Les es poco que coman los buenos pastos, sino que también pisen con los pies lo que de sus pastos queda, y que tomando de las aguas buenas las enturbian para que otros no tomen. Y es que las ovejas son así. Por ejemplo, llegan a un lugar donde hay buenos pastos, comen ellas, y como ya no van a comer más, pisan para que otra no coma. O por ejemplo, llegan a tomar agua que está clara, toman agua, y cuando ven que otra va a comer, mueven el piso y el polvo para ensuciarla y que otra no tome. Así egoístas y envidiosas son las ovejas, que creo que se parecen muchas veces a nosotros. Entonces, que no nos parezcamos a las ovejas en este asunto. Hay otra característica, y es que Dios dice que la lana, la mucha lana les estorba. Y la lana en las ovejas, como ustedes pueden ver en estas fotos, mucha lana les causa problemas. La foto de la izquierda, si no estoy mal, esto fue una oveja que se perdió unos meses y la encontraron. Y tenía tanta lana que ni siquiera podía caminar. Antes no se sabe cómo no murió de hambre, pero esta lana, el exceso de lana en la oveja, la afecta, la entorpece, le daña. Eh, Cuando esta lana es muy grande, como ven en la foto de la izquierda, le entra mugre y cuando por ahí se moja, empieza a oler a feo.
Además, si no tiene buena respiración la piel, le puede dañar la piel, se le puede empezar a enrojecer y a abrir. De hecho, cuando está el reflán, ¿no? Que huele a chivo, es cuando esa lana está mojada y pues coge muy mal olor. Pues yo no he vivido en el campo, pero seguramente alguno de ustedes sí puede dar fe de esto. Cuando la oveja tiene mucha lana, además se le vuelven motas y hay una expresión en la Biblia que conocemos todos, pero a veces de pronto no entendemos del todo y es cuando la Biblia habla de la oveja abatida. En Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y una oveja abatida no es tal vez cuando habla solo de depresión o tristeza. Cuando tienen mucha lana y las ovejas se acuestan y quedan patas para arriba, como tienen tanta lana, no se pueden volver a parar. Y en este punto se le llama la oveja abatida, porque si esta oveja no llega a un pastor y la pone de pie, esta oveja puede morir de hambre. Y esa es la oveja abatida, es lo que significa lo que dice la Biblia. Por lo tanto, la lana no le permite a la oveja poner los pies sobre la tierra y el pastor tiene que estar pendiente no solamente de esto, sino además de esquilarla. Pero además las ovejas son bien complicadas porque cuando las van a esquilar, no quieren que les corten la lana. Y después cuando les cortan la lana se deprimen porque se sienten mal, entonces tiene que el pastor como consentirla, ¿no? Se parece a muchos de nosotros. ¿Qué significa la lana o qué representa la lana? No es a lo mexicano la plata, porque pues esa es la actitud del lobo, ¿no? Ver cómo le sacan la lana a la plata más bien a la oveja. La lana significa para la oveja la vida mundana, esa vida que arrastramos del mundo que nos va entrando y va creciendo y se va metiendo y nos obstaculiza, nos paraliza, no nos deja andar y si nos descuidamos nos pone patas arriba. No sé, puede ser para algunos la bebida, el trago, los vicios, las malas amistades, muchas cosas de ahí para arriba, que son cosas que empiezan a meterse en nuestras vidas y nos empiezan a estorbar el caminar. Y este tipo de vida mundana que empieza como que esto no es tan malo, no tiene nada malo, pero va creciendo, el mundo se nos empieza a meter. Y esta es estorbo para nuestro caminar. Eh, es importante para nosotros procurar caminar una vida agradable delante de Dios y evitar esta vida mundana. Eh, para ir adelante y terminando, las ovejas además son tímidas, nerviosas y muy asustadizas. Son, se asustan muy fácil y si alguien llega y le grita a una oveja en la oreja, queda aturdida, no sabe qué hacer y se va corriendo y se pierden, como ya vimos que se perdían. Por lo tanto, a veces también son muy, eh, o sea, además de asustadizas y nerviosas, para donde corre una, corren todas. Y muchas veces no sabemos para dónde vamos, nos dejamos guiar, como dicen, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, y no tenemos el cuidado de ver para dónde nos estamos dirigiendo. Tenemos que tener cuidado de dónde estamos yendo y que no nos dejemos asustar por cosas que quieran traer pues la vida, que nos distraigan de Dios. Y la última característica es que son tontas, inocentes y torpes. Y esa es una oveja que llegó ahí a una piedra, que nadie sabe cómo llegó ahí, pero tampoco se puede salir. Y a veces terminamos en circunstancias de la vida por torpeza, por inocencia, por tontos. Llegamos a lugares donde no imaginamos estar nunca. Y el pastor además tiene que estar cuidándose de esta oveja. Aquí el autor dice que son muy propensas a los parásitos. Y si el pastor no nos desparasita constantemente, pues nos vamos a infectar. ¿Y qué nos podemos infectar? De las tentaciones, de lo mundano, de la iglesia. Y por ejemplo, el Salmo 23 también nos recuerda algo muy importante y es que dice en una parte que unges mi cabeza con aceite. Y a veces solo asimilamos eso con los sacerdotes, con la unción, pero el pastor suele poner aceite en la cabeza de las ovejas para evitar los bichos, para evitar los moscos, porque
cuando un mosquito pica una oveja, eso puede generar un problema en la piel. Así que todas estas ventajas nos sirven para nosotros identificarnos con muchas de ellas y encontrar que tenemos una necesidad muy grande de un pastor como Jesús, ¿no? Todos necesitamos un pastor como Jesús, que de hecho el Salmo 23 cuando dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Muchos dicen que la traducción tal vez más exacta no es que nada me faltará, sino que no faltaré yo. O sea, yo no faltaré. O sea, es por causa del pastor que me está cuidando que yo no voy a caer, que yo no me voy a errar mi camino, que yo no voy a faltar al propósito que Dios me ha llamado. Por lo tanto, depende del pastor y de nuestra sujeción a él, el éxito de nuestra vida cristiana, ¿no? Y para terminar esta puerta, también nos habla de los pastores. Y el ejemplo de los pastores, en este caso, en el mismo rebaño de ovejas, del mismo rebaño, de las mismas ovejas, Dios escoge a pastores para dirigir el rebaño. No son diferentes de los demás, no son mejores, simplemente tienen o tenemos un llamado, pero el llamado es a ser como ese pastor de esas ovejas. Y el ejemplo más grande está en el 10:11 de Juan, que dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Así que si alguien nos habla de esta puerta, que es, bueno, la de las ovejas y el pastorado de la iglesia, del rebaño de la iglesia de Cristo, el mayor ejemplo es Jesús, que entregó su vida por nosotros, ¿no? Así que nada, espero que esto sea bendición para todos y yo ya terminé de mi parte. Gracias, Dani. ¿Ya lo viste? Yo sí digo, cierran. Hola, ¿sí están vivos? Ah, hola. Sí, señor. Ah, bueno, ya respiró al menos uno. Gracias, Dani. Aquí estamos. Muchas gracias, Dani. Ah,